Hola naturalistas, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy es una prueba de campo de la Browning Spec Ops Elite HP4, que es una de las cámaras que yo he comprado para renovar mi equipo de fototrampeo, que estaba roto. Así que vamos a ver qué tal se comporta la cámara. Si os gusta, os suscribís, comentáis, likes, ya sabéis. Y acordaros de pasar por el blog y a ver si os gusta el contenido que estoy subiendo. Naturaleza, agricultura ecológica, temas de ecología en general. Así que nada, vamos a ver el vídeo. La cámara viene embalada como veis. En la parte exterior de la caja se especifican las principales características o puntos fuertes. Como ya adelanté en una de mis últimas entradas al blog, para mí un requisito imprescindible es que la cámara grabe en Full HD. Esta Browning es de infrarrojos invisibles o luz negra, lo que quiere decir a efectos prácticos que los LEDs no se iluminan ni de noche ni de día y que las imágenes nocturnas tienen menos contraste y nitidez que con una cámara de infrarrojos visibles. El manual de instrucciones solamente viene en inglés, lo cual en realidad no es un problema porque el menú de la cámara sí que está en español. Funciona con 8 pilas tamaño AA y además tiene una entrada de 12 voltios a la que se puede conectar un cargador solar que lo podéis ver en la página web de Browning. En la parte inferior también está la ranura para las tarjetas SD de hasta 512 GB, espacio más que de sobra para grabar, cientos o miles de vídeos. Normalmente lo primero que hago yo es ponerle los parámetros de fecha y hora. La cámara tiene 3 modos de captación de imágenes: vídeo, fotografía o timelapse. Las opciones de calidad de fotografía varían entre 4 a 22 megapíxeles. En vídeo tenemos High y Ultra. Es la misma resolución, es Full HD, 1920 x 1080. Y lo único que varía esto es los fotogramas por segundo, de 30 y 60 fotogramas por segundo. Como en modelos anteriores, podemos cambiar el nombre de la cámara e incluir los datos de temperatura, fecha, etc. en nuestros vídeos. También se puede hacer un test de movimiento y elegir entre el largo alcance y alcance normal. También podemos definir el tipo de batería que estamos usando, la velocidad del disparador y poner incluso franjas horarias en las que queremos que la cámara esté activa. Por supuesto, para los que uséis timelapse, existen todo tipo de opciones, así como también podemos variar la potencia de los LEDs. La opción de Smart Video, que ya venía en modelos anteriores, nos permite grabar vídeos de más duración, o sea, más en los vídeos diurnos, más de 2 minutos. Esta opción es útil en casos en los que pensemos que el animal o animales van a estar delante de la cámara durante mucho tiempo. Bueno, hasta aquí las especificaciones y lo que dice la marca que hace la cámara. Y ahora lo que vamos a ver es lo que de verdad hace la cámara, que es lo importante. Acabo de colocar la cámara y bueno, lo primero que quiero comprobar con esta cámara nueva de Browning es si detecta muy rápido o no. Según las especificaciones es súper rápida, 0,1 segundos. Entonces lo que he hecho ha sido ponerla en una senda y bueno, aparte de la senda también hay un poco de agua porque ha llovido muchísimo ahora esta primavera y probablemente algún animal pare a beber, pero como es un arroyo pequeño no lo sé, está un poco más abierto y quizás paren allí. Pero una senda seguro que hay, entonces vamos a ver si detecta rápido a los animales que pasan por ahí. Bueno, por aquí pasan jabalís, pasan corzos y cabras. Es posible que ovejas también. Como no he puesto cebo, el tema de los carnívoros ya va a ser más difícil. ¿Es posible que aparezca alguno? Sí, es posible, pero sin cebo la verdad es que los mamíferos son bastante más erráticos. Quizás alguna perdiz, en fin, ya veremos. Bueno, vamos a seguir. Quería comentaros que, bueno, esta zona yo ya la conozco, pero es muy sencillo. Simplemente sigues una senda de animales
y hay algunas zonas que están mejor marcadas que otras. Entonces buscas un punto donde más o menos se abra, donde puedas colocar la cámara y a esperar. Lo ideal es no ponerla, digamos, totalmente perpendicular al camino, porque entonces va a ser muy rápido. Pero yo sé que la he puesto así, primero porque es un sitio que se ve menos y luego por lo que os comento, que quería comprobar qué tal detecta la cámara. Otro animal, otro mamífero que podría aparecer y que estaría súper bien para ver cómo funciona la cámara, cómo de rápida es, sería nuestra amiga la ardilla. La ardilla muchas veces va a beber. La ardilla bebe porque, claro, se alimenta de material muy seco, de semillas y todo esto, y entonces, claro, necesita beber. Pero siempre que la he grabado cuando va a beber es hiper rápida. Bueno, las ardillas ya sabéis, son súper rápidas. Pero cuando va a beber, supongo que es porque se siente más expuesta, bebe un poquito y se va. Así que estaría bien también pillar alguna ardillita. Ya he puesto la cámara en un sitio, como habéis visto, he grabado algunos animales que esperaba y ahora lo que quiero comprobar es qué tal funciona la cámara con las lentes de aproximación. La he puesto en un sitio que a priori, a ver, es una especie de arroyo, es un arroyo temporal, un arroyo muy, muy pequeñito. Pero este tipo de sitios a veces funcionan porque los animales cuando el agua se seca los utilizan de corredor para moverse. Entonces me gustaría grabar algún pequeño mamífero, bueno, no sé, algún animal pequeño que pase por aquí. No he puesto cebo tampoco y lo que he hecho ha sido ponerle la lente de aproximación de 1, ¿vale? Un aumento, para que enfoque de cerca. Así que nada, voy a dejarla otra semana y vamos a ver si consigo grabar algo. En este tipo de montajes donde pues no es claro que un animal vaya a pasar por aquí, o sea, podría pasar, pero no tiene por qué. Pues bueno, los resultados suelen ser menos vídeos, pero en algunos casos suelen ser vídeos interesantes. De todas maneras, nunca se sabe, esto es una lotería, así que, bueno, vamos a ver. Ha pasado una semana y he venido a comprobar si la Browning había grabado algo interesante. He cambiado la tarjeta y creo que tengo ya material suficiente para enseñaros qué tal funciona esta cámara. Tengo vídeos de cerca, de lejos, tengo algo de material nocturno y también diurno. Así que ahora solo queda... Voy a comprobarlo. Me he traído el iPad, que bueno, es una cosa que no hago mucho, pero con el iPad conectas la tarjeta y puedes ver los vídeos. Entonces, como me interesaba saber esto para intentar montarlo esta semana, me he traído el iPad, conectaré la tarjeta, entonces veré de verdad la calidad de los vídeos, veré si están bien, si no, las especies que hay, etcétera, porque ya sabéis que la pantallita, bueno, sirve para lo básico, pero nada más. Así que nada, me voy al pueblo y a comprobar. Venga. Después de grabar todo lo que habéis visto, bueno, descargué los vídeos en el iPad y luego en el ordenador. En el iPad ya noté algo raro, pero quise esperar. Y en el ordenador pues ya me di cuenta que pasaba algo. A ver, los vídeos diurnos son para mí espectaculares. O sea, tiene una calidad de imagen esta cámara que es una pasada. Tiene un contraste más bien suavecito. Tiene unos colores súper chulos. Me gusta mucho la calidad de imagen que tienen los vídeos diurnos. O sea, es ideal para luego si quieres retocar algo en postproducción. En fin, está muy bien, ¿no? Los vídeos nocturnos son de lo mejorcito, de lo mejorcito que he visto en una cámara de infrarrojos negros. Recordad que las cámaras de infrarrojos negros no son tan nítidas ni tan contrastadas como las cámaras de infrarrojos visibles. Entonces esta cámara mejora mucho lo que yo tenía anteriormente de Browning. Por ese lado, perfecto. El tema de las lentes de aproximación, que a priori podría
restarle algo de nitidez o afectar en algo al tiempo de detección, etcétera. Para nada. Los vídeos siguen siendo espectaculares, color buenísimo, tiempo de detección rápido, detecta movimientos de animales pequeños que se mueven rápido, excelente en ese sentido. La calidad de imagen es excelente, entonces, ¿tiene algún fallo esta cámara? Pues tiene un fallo súper importante. No el modelo de cámara, que bueno, que eso habrá que verlo. Yo creo que se trata de un fallo de mi cámara, de esta cámara en concreto que yo he comprado. ¿Cuál es el fallo? Pues el fallo es el audio. El audio, que es el 50% del vídeo. Una piara de jabalís, un cárabo, cualquier tipo de ruido que hacen los animales contribuye muchísimo a lo que es el efecto que se consigue con un vídeo, ¿no? El audio es súper importante y por eso, entre otras cosas, me gusta mucho Browning, porque en general tiene un audio que capta muy bien lo que es el sonido ambiente. Pero esta cámara mía, la que yo he comprado, pues tiene un problema grave con el audio. Me di cuenta en el vídeo de los jabalís pequeños, de los rayones, que están súper cerquita de la cámara, los grabé con la lente de aproximación, y a pesar de estar tan cerca, incluso hay un vídeo que también sale la madre, a pesar de estar tan cerca no capta nada, o prácticamente nada el sonido ambiente. Y cuando le subo el nivel para intentar oír algo, lo que se produce es ruido, ¿no? Un ruido bastante molesto. Así que, bueno, es una lástima porque he grabado algunos vídeos que me encantan con esta cámara, pero el audio no está bien. He contactado por correo con el distribuidor de Browning donde yo compré la cámara, que es fototrampeo.es, que es, bueno, siempre les he comprado las cámaras a ellos y la verdad es que hasta el momento ningún problema. Así que os mantendré informados de cómo se resuelve esta historia. Espero que no haya problema y me manden una cámara nueva. Ya os contaré. Me quedo con un sabor ahí un poquito agridulce porque me hubiera gustado, tengo vídeos que me encantan, estos de los jabalíes me gustan mucho y me gustaría que hubiera sido todo redondo, ¿no? Y perfecto. Os iré informando de todo y nada, si os ha gustado ya sabéis, le dais al like, comentáis lo que queráis y os suscribís al canal si es la primera vez que pasáis por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.